14 ciudades españolas podrían ser obligadas por el Gobierno a adoptar esta medida, a liberalizar sus horarios comerciales. Ciudades en las que en el último año se hayan registrado más de 1 millón de pernoctaciones o que hayan recibido a más de 400.000 cruceristas. Unos requisitos que cumple de sobra Valencia y que han puesto en pie de guerra a los pequeños comerciantes. Defienden su derecho a descansar y critican que el esfuerzo no les compensará. Hoy hemos querido conocer la opinión de la Federación Valenciana de Comercio, de FEVALCO. Nos acompaña su presidente, Agustín Larraz. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido y muchas gracias por atendernos. Decíamos que es una medida que ha sido polémica desde el minuto 1 de proponerse y que lo seguirá siendo, ¿no?, ya una vez aplicada. Sí, claro. Bueno, primero hay que ver todo el desarrollo de la ley. Es una ley de nivel nacional, con lo cual es una ley marco, con lo cual nos afecta a todos. Y aunque las competencias están transferidas, pues cuando existe una ley marco, pues hay que adaptarse a esa ley. En realidad, lo que estamos en absoluto desacuerdo es con el fondo del proyecto que hay, porque hay que esperar a ver que salga. ¿Cuál es la cuestión? Por ejemplo, el proyecto dice que se abrirán 90 horas a la semana. 90 horas a la semana. Pues actualmente el comercio está abierto 90 horas a la semana en la comunidad. En la comunidad ahora tenemos 9 festivos al año. Pues bien, la ley dice que serán 10 festivos al año. Luego, Valencia será una ciudad turística, que se hará, no necesariamente toda la ciudad tiene que ser turística, Valencia y cualquier otra de las 14 ciudades, pero en el caso de Valencia pues se hará por zonas. Yo hago una apuesta. Curiosamente, las zonas que van a tener carácter turístico, habrá una gran área en ellas. Qué curioso. Bueno, esta es una opinión muy interesante desde FEVALCO. Muchas de las opiniones que hemos oído hasta hoy mismo defienden que hasta ahora la autonomía comercial, ¿no?, que había aquí en la Comunidad Valenciana pues ha funcionado y que ellos no la tocarían. No sé si usted está de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Bueno, en realidad en el fondo lo que sí tocaríamos, porque nosotros querer abrir no queremos abrir ningún festivo, eso está claro. Pero bueno, hay una ley y con esa ley y la adaptación que tiene la Ley de Comercio de la Comunidad Valenciana, pues estamos bastante de acuerdo en esa situación. No que nos dejen como estamos, que nos dejen como estamos. Entendemos que 90 horas a la semana y 9 festivos al año es más que suficiente, que me diga qué consumidor no tiene. Con 90 horas a la semana de apertura, es que el espíritu es otro. Porque esa es la forma de la ley, pero el espíritu es otro. El espíritu es, hay un pastel, y por mucho que se empeñe en las grandes áreas, el pastel es el mismo. Y lo único que pretenden el gobierno, y yo que veo que con la connivencia de las grandes áreas, es coger más parte del pastel, porque el pastel va a ser el mismo. Tenemos la experiencia de Madrid. En Madrid no se han incrementado las ventas, porque la gente tiene, no el mismo, menos dinero en el bolsillo. Claro. Menos dinero en el bolsillo. Ha subido aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, 150% el agua, llevamos 4 años el 60% de la luz, hay más retenciones de IRPF, en fin, una serie de cosas que el consumidor tiene menos dinero en el bolsillo. Claro. Ya se puede abrir 1000 días al año que no tiene, que no se va a vender más. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Favorecer a los grandes. Y la crítica del fondo de esta ley es decir, pero ¿cómo se favorece a unas empresas que son destructoras de empleo? Cuando los creadores de empleo somos la pequeña y mediana empresa. Nosotros representamos el 90% del empleo que tiene el comercio. Nosotros somos los creadores de empleo. Claro. Pues bien, pues se favorece a los grandes. ¿Por qué? Los grandes, no, cuando digo destructores de empleo, no quiero decir de que ellos se ponen a pensar y dicen, a ver cómo destruimos empleo, no, sino que es que tienen menos necesidades de trabajadores. Pues las grandes áreas funcionan de otra forma. Claro, eso yo le quería decir precisamente en esta medida, bueno, como en cualquier otra, siempre hay detractores, hay partidarios. En este caso está claro que las grandes superficies, como usted está diciendo, lo defienden. Los pequeños comerciantes son los más afectados. ¿Cómo afectaría realmente a
al pequeño comercio esta medida? Bueno, ¿Por qué están tan en contra? Pues, en primer lugar, nosotros defendemos los intereses del comercio en general. Entendemos que el comercio cercano, es el que le da vida a la ciudad, el que hace que cuando levante sus persianas, la ciudad se despierta, y que cuando el comercio cierra su persiana, la ciudad se va a dormir, da vida. Después nosotros defendemos también nuestros intereses, porque no queremos dejar de vender. Claro. Y con estas medidas vamos a dejar de vender. Además, va a haber gente en la calle, porque cuando tú no vendes, si tienes 3 empleados, pues vas a tirar a uno, y si sigues sin vender, pues tirarás al siguiente y al siguiente. Y porque dices, si esto es una hipótesis, no, esto es una realidad, porque hay un punto de referencia que es Madrid. En Madrid ahora hay barra libre. Bueno, antes había 21 aperturables, festivos aperturables, y ni se ha incrementado las ventas, y se ha incrementado el paro en el comercio y servicios. Entonces, esa es la experiencia que hay. ¿No quiere el gobierno medidas para incrementar el paro y nosotros queremos medidas para incrementar el consumo? Muy bien, facilita a los creadores de empleo, facilita esa creación de empleo. Por tanto, para usted esta medida, en contra de ayudar a salir de la crisis, perjudicaría, ¿no? Sería peor. Va a agravarse, va a agravarse. El principal problema que tenemos ahora en este país es un problema de ingresos. Estoy hablando a nivel global del Estado. No es un problema del gasto, porque el gasto ya se va apañando, que ya es hora de empezar a dejar esos recortes y empezar a hacer otro tipo de medidas políticas. Pero el principal problema es el ingreso, la falta de ingresos. Si tomamos medidas de que habrá menos IRPF, de que habrá menos liquidación de IVA, porque se vende menos y hay más parados, además hay más gasto, pues a mí que me lo expliquen. ¿En qué va a beneficiar? ¿En qué va a beneficiar a salir de la crisis? Claro. ¿Qué zonas cree usted que aquí en Valencia serían las más propensas, ¿no? Aquí en Valencia, mira, yo estoy convencido que esta ley, porque además yo antes de las elecciones ya lo dije, está por escrito, que esto estaba pactado, este tipo de ley estaba pactada ya entre el PP, cuando no estaba en la oposición, entre el PP y Convergencia y Unión, por ejemplo, y otros partidos, estaba hablado. Y la unidad de mercado la quieren implantar sea como sea. Aquí en Valencia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues van a ser las zonas turísticas, porque no va a ser toda la ciudad, porque por ejemplo a Patrais le da igual que se abra que no se abra, a Patrais le da igual, y hablo a Patrais o Benimaclet, le da exactamente igual que haya cruceros como que no haya, no afecta para nada a nosotros. ¿Dónde van a estar implantadas las áreas turísticas? Porque no necesariamente será toda la ciudad, las áreas turísticas estará en donde haya implantado un centro comercial, una gran área, y si no, el tiempo. Entonces, el centro histórico, por ejemplo. Sí, además del centro histórico. Eso, el centro histórico va a estar en todas las ciudades, en estas 14 ciudades que obligatoriamente sí, obligatoriamente, eso la ley es obligatorio, porque luego hay otra parte que es que puede haber ayuntamientos que lo pidan y automáticamente se le concede que lo pidan, pero aquí la implantación es centro histórico, que estará en todas las ciudades, y luego las zonas donde tengan grandes superficies. Yo le quería preguntar también, además del tema de las ventas, que bueno, ya lo está diciendo usted, lo han dicho muchos, que no les va a compensar, que se ha visto también en Madrid, como está diciendo usted, también apoya la causa que se dice de defender el descanso. Hombre, es que hay una cosa que se llama la conciliación familiar. Es que lo que no puedes pretender es, mira, hay una razón muy simple. El comerciante que gane dinero abriendo los sábados y domingos, abrirá sábados, domingos, el día de Nochebuena, el día de Navidad y todo. Nadie, y menos con lo que está cayendo, eso está claro. Pero es que no compensa, primero, no compensa. Y segundo, uno tiene derecho a la vida, uno trabaja para poder vivir, no vive para trabajar. Entonces, yo quiero estar con mis hijos, con mis nietos, con mis amigos,
yo tengo derecho a esa conciliación familiar. Pues Agustín, esperemos que esto se solucione de una forma que bueno, beneficie a todos, sobre todo a los pequeños comerciantes, que son los que peor lo están pasando, y le agradecemos muchísimo su visita. No, muchísimas gracias a vosotros por la atención. Mucho ánimo. Gracias a usted.